Hola, mis queridos etimólogos. Hoy vamos a ver el segundo tema de la materia de lengua española llamada las funciones de la lengua. ¿Qué es una función de la lengua? Las funciones de la lengua son las maneras de expresar tu manera de comunicarte. No es lo mismo dar mandato que referirte a harto o contar un chisme. No es lo mismo buscar algo en un diccionario, la función que tiene un diccionario, que la función que tiene un periódico. Cada una de ellas tiene una función principal, ¿no? Y es lo que vamos a ver. La forma en que nos estemos comunicando con nuestro interlocutor va a ser diferente. Como te lo he dicho, no es lo mismo darle un mandato que contarle algo. No es lo mismo expresar tus emociones que utilizar el lenguaje de una manera estética, utilizando figuras retóricas. Y es lo que vamos a ver. Vamos a conocer cada uno de las funciones de la lengua. Espero que te sirva este video y vamos allá por ello. Bueno, como te lo he dicho, las funciones de la lengua las vamos a conocer hoy y son las siguientes. Vamos a tener 5 diferentes tipos de funciones de la lengua. Nada más déjame ver dónde está exactamente lo que estoy buscando y te lo pongo. Mira, aquí vamos a conocer lo que son las diferencias de la lengua. Aquí están. Vamos a ver qué son las funciones de la lengua. Aquí tenemos nuestro circuito de la comunicación. Hay un emisor que manda un mensaje a un receptor y ese receptor se vuelve un emisor que manda un mensaje a un receptor, que el emisor también se vuelve receptor. Un mundo referente es el contexto en el que ocurre. El canal es por el cual se manda ese mensaje, el medio en el cual se hace llegar, y tenemos el código. ¿Qué es el código? El código es la manera en que se va a dar ese mensaje, ya puede ser escrito, hablado, en señas, en lo que sea. Vamos a empezar con el emisor. Tenemos la función emotiva. ¿Por qué nos aparece como la función emotiva? Porque aquí lo importante es lo que expresa el emisor. No en tanto importa el contexto, ni el canal, ni el código, sino es ni siquiera en cómo lo interpreta el receptor, sino simplemente es lo que expresa nuestro emisor. Y la intención que expresa son los sentimientos y la actitud del enunciador, ¿sí? Y aquí tenemos en donde se presentan esta función en la lengua en textos personales, que son cartas, diarios y una agenda, ¿sí? Esa es nuestra primera. Bueno, ahora vamos con el receptor. ¿Qué pasa con el receptor? ¿Cuáles son las funciones de la lengua que utiliza el receptor? La apelativa. Recuerda que el receptor es quien recibe el mensaje. Aquí es el más importante en la apelativa porque a él se le está dando un mandato, se le está tratando de convencer o persuadir y crear una reacción en él sobre algún tema. Y tenemos la apelativa que es o connotativa, persuasiva o directa, pero más que nada se le conoce como apelativa. La intención que expresa son sugerencias, consejos, órdenes, se dirige al receptor. Aquí en esta función lo más importante es el receptor, que es donde puede aparecer en publicidad e instructivos. Bueno, ya vimos cuáles son las dos funciones más importantes para el emisor, que es la emotiva y la apelativa para el receptor, porque en ellos son los más importantes. Ahora, en el mensaje, ¿cuál sería la función más importante? La poética. ¿Por qué la poética? Porque aquí no es expresar únicamente el sentimiento, sino que el mensaje va a ser mucho más estético. Se van a utilizar figuras retóricas para darle un sentido más poético a nuestro mensaje. Y por eso tenemos poético, sintomático, expresivo, que no es lo mismo que emotivo, eso que te quede muy claro. Hay una gran diferencia entre la emotiva y la poética. Aquí la intención que expresa es un uso estético del lenguaje
manifiesta sentimientos y personalidad del autor a través de la palabra, pero utiliza recursos literarios, ¿sí? Utiliza figuras retóricas. ¿Y dónde va a aparecer? En la literatura. Bueno, ya tenemos tres: el emisor, que es la emotiva, la función apelativa, que es el receptor, y el mensaje, que es la función poética. Ahora vamos con el canal, por donde se envía esa información. Tenemos la fática o relacional. La fática, como lo dice aquí, es una interrupción en la comunicación. Establece, prolonga o mantiene el contacto con el hablante. Cuando tú le dices hola a alguien, ese hola puede ser por WhatsApp, por un mensaje de audio, por lo que tú quieras, ¿no? Si esa persona continúa la comunicación, es fática, ¿no? Y aquí lo vemos igual cuando saludas a alguien, estás utilizando la función fática de la lengua. ¿Por qué se llama la relacional? Porque está haciendo relaciones entre las personas. Y va a aparecer en el lenguaje oral y textos personales. Bueno, entonces, el emisor tiene como principal la función emotiva, el receptor la función apelativa, la función poética en el mensaje y la función fática el canal. Ahora vamos con el código. Recuerda que el código es la manera en que se expresa este mensaje. Código, vamos a tener la metalingüística. La metalingüística va a ser, es el lenguaje hablando del mismo lenguaje. Es explicar algo del lenguaje. Y aquí lo vemos, informa, explica y da sentidos al lenguaje a partir del propio lenguaje. Cuando tú explicas algo, cuando alguien te dice, oye, explícame qué es la física. Ah, la física es esto, tú estás utilizando la función metalingüística del lenguaje. Porque tú no estás hablando, no te estás refiriendo a algo, sino estás explicando algo muy diferente. No estás contando algo, estás explicando. Y esto se te va a aparecer en diccionarios y enciclopedias, porque el diccionario tiene esa función primordial de explicar conceptos, ¿no? Y por último tenemos el mundo referente, es el contexto, ¿no? Cuando dicen contexto, eso. El mundo referente también puede ser el contexto. Y aquí va a aparecer la función referencial, porque la función referencial se refiere al contexto de algo, a su mundo en el momento en el que pasa ese mensaje, en el momento en que está ocurriendo esa comunicación. Ahí tenemos la función referencial, que hace alusiones a situaciones y entornos físicos. Te está contando algo. Esta función la van a utilizar mucho los periódicos porque te están contando algo. Ajá, están exponiendo algo de una manera concreta y sencilla. Ese es el mundo referencial. Y aquí tenemos en tal las 6 tipos de funciones de la lengua. Emotiva, que expresa emoción. Tan simple así como un, hey, me duele la panza, ¿no? Así, ay, te extraño. Eso es emotivo. Apelativa, mandato. Ponte a estudiar, trabaja, levántate temprano, ¿no? Compra, vota por mí. Fática o relacionar. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? En un lenguaje oral. Poética, uso estético. La luna se esconde entre las nubes, ¿no? ¿Ves la diferencia? Un lenguaje más estético, con figuras retóricas. Referencial. Ayer te vi, o cuando estás contando un chisme a alguien, estás utilizando la función referencial. ¿Qué crees? Ayer vi a tal personita que andaba, ese es el mundo referencial. Esa es la función referencial. Y la metalingüística, cuando ves que explicas algo, cuando alguien te pide que expliques algo, estás utilizando la función metalingüística del lenguaje. Bueno, esas son las 6 funciones de la lengua que son muy importantes para nuestro estudio y nuestro circuito de la comunicación.
Espero que ese tema te haya quedado muy claro, que te haya servido como apoyo académico y lo único que te pido a cambio es que te suscribas, que comentes y que compartas, porque el conocimiento es gratis y se debe de compartir. Y si crees que ese video no solamente te ayuda a ti, sino a alguien más, pues compártelo. Y nos vemos pronto hasta el próximo video con otro tema de lengua española. Cuídate mucho, querido Timo Loco.